Un nuevo caso de espionaje electrónico encendió alarmas la semana pasada sobre riesgos a los que estamos expuestos al poner en Internet y en el teléfono celular buena parte de nuestra información personal. En el centro del escándalo está la empresa NSO, de origen israelí, que desarrolla y vende el software Pegasus, que es capaz de tomar el control de celulares inteligentes de forma remota. Según la compañía, Pegasus se utiliza únicamente para combatir el terrorismo y el crimen organizado y se vende solo a estados. Sin embargo, una investigación realizada por un consorcio de 17 medios de comunicación, que incluye entre otros a los diarios The Guardian, Le Monde y The Washington Post, obtuvo una lista de 50.000 números telefónicos pertenecientes a periodistas, activistas de organizaciones sociales y hasta jefes de Estado, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron, que desde 2016 en adelante han figurado como objetivos a vigilar mediante Pegasus por gobiernos o agencias estatales que compraron esa tecnología. A partir del caso, varios líderes mundiales, entre ellos la canciller alemana Angela Merkel, pidieron una mayor regulación sobre las empresas privadas que venden herramientas de ciberseguridad. Y en Israel, el gobierno comenzó a investigar a NSO e incluso analiza la posibilidad de suspender la exportación del producto Pegasus. ¿Qué implicancias tiene este caso? Vamos a conversarlo hoy con dos especialistas. Por un lado estamos con Mauricio Papaleo, ingeniero en computación, director de seguridad informática en la AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento. Mauricio, buen día, bienvenido. Buen día, Emiliano, un gusto. Y el otro saludo es para Matías Rodríguez, abogado y especialista en Derecho de Alta Tecnología y en Gestión de Telecomunicaciones. Matías, también, un gusto reencontrarte. Un gusto para mí, Emiliano. Saludos a ti y a la audiencia. Bien, empiezo preguntándoles, supongo que a Mauricio, una definición rápida de qué es Pegasus. Está definido como malware y spyware. ¿Qué es eso en pocas palabras? Y básicamente es el software que vende esta empresa israelí, y se puede catalogar o se puede pensar que actúa como un malware o como un spyware en la medida que puede detectar o interceptar las conversaciones desde un dispositivo móvil el cual está afectado por esta herramienta, ¿no? Por ahí es que se le dice que es un malware o un spyware, en particular además porque se instala, según los estudios, básicamente sin el consentimiento del usuario, ¿no? Uh-huh. El spy es bastante claro por qué, ¿no? Porque espía. Ahora, malware, ¿cuál es el significado de malware? Y malware se le denomina normalmente a cualquier programa malicioso, programa maligno, malintencionado en este caso, que quiere hacer alguna actividad no deseada por el usuario, ¿no? sobre el dispositivo. Ejemplos de este tipo son robar información, dañar o causar mal funcionamiento del sistema, provocar un perjuicio económico. Es un nombre como genérico, ¿no? Para todo este tipo de herramientas. Se instala o se mete en un teléfono móvil y se apropia de mensajes de texto, fotografías, contactos, incluso, por supuesto, permite escuchar las conversaciones del propietario. Sí. Eso por lo menos es lo que dice la investigación, ¿no? Sin poder conocer el software es complejo. Y en cuanto a novedad, si pensamos en la metodología para infiltrarse en el teléfono, veía que no requiere que haya ninguna acción del individuo, del propietario del teléfono, ¿no? No es necesario que clique en un enlace que le mandaron de tipo engañoso, ¿no? Sí, nuevamente, cualquier tipo de software que quiere infiltrarse en un dispositivo, sea una computadora o en un celular, puede hacerlo con la intervención del usuario o sin la intervención del usuario. Generalmente con la intervención del usuario es mediante un mensaje de SMS, de WhatsApp o cualquier otra herramienta de mensajería de las más comunes que utilizamos, y donde generalmente nos envían un vínculo generalmente llega también de una persona conocida o de alguien cercano, o aparentemente, y uno da clic y básicamente cuando hace clic se instala algo que uno no desea, aparte sin darse cuenta uno, ¿no? Ese es el método más común. Pero existe también otro método
muy utilizado por las herramientas maliciosas, que es conocer algunas vulnerabilidades o algunos puntos débiles de determinadas aplicaciones de uso muy común que se llaman de día cero, o sea que básicamente nadie las conoce, solamente una industria muy pequeña que se dedica a investigar y a estar en estos temas, y justamente lo que hace es detectar un agujero, una vulnerabilidad de este tipo, y en ese caso explotarla. Cuando se hace esto, uno, no sé, podría llegar a recibir una llamada por WhatsApp o otro tipo y solamente por recibir la llamada, sin ni siquiera contestarla, podría estar llegando a descargarse este software en el celular de uno, ¿no? Ujú. Pero repito, Son muy difíciles. Sí, ¿sí? O sea, estas empresas, o una empresa como esta, lo que averigua es vulnerabilidades. sí, correcto. Y generalmente este tipo de vulnerabilidades de aplicaciones que son masivas o que tienen una difusión muy grande, ¿no? Que Mm, casi todo el mundo las utiliza. Eso es básicamente como la forma que tienen los malware de infectar. mm. Y, por ejemplo, si WhatsApp se actualiza y corrige una vulnerabilidad, Correcto. ¿qué hace No, Pegasus? y bueno, en ese caso tendrían que tratar o intentar de buscar una nueva vulnerabilidad Mm, para poder explotarlo, ¿no? Eso es como un método, un camino que queda cerrado. Se cierra una puerta, se cierra una vulnerabilidad. Es como si pusiéramos una reja ahí, ¿no? mm. Que antes no existía. Ahora, repito que lo que hace Pegasus es meterse adentro del teléfono, ¿no? Y tomar el control del teléfono. Porque hay otra posibilidad de espiar que es simplemente mirar desde afuera, ¿no? Mirar qué comunicaciones tiene una persona. Correcto. Lo que pasa es que hoy en día, básicamente, la mayor parte de las comunicaciones se encuentran cifradas o encriptadas. Entonces, es cada vez más complejo poder mirar desde afuera o poder observar o poder interceptar, como se dice normalmente, las comunicaciones, porque uno no podría escuchar correctamente o entender lo que se está transmitiendo por esos canales. Entonces, la forma más sencilla, si se quiere, es ir al dispositivo directamente, porque el dispositivo está totalmente, o sea, ahí no está cifrada todavía la información que salió, ¿no? Ujú. Ya no ha salido aún y uno está directamente tomándolo en cuenta en ese momento. Pero es una paradoja, ¿no? Porque, por ejemplo, WhatsApp le garantiza al usuario que las Correcto. comunicaciones desarrolladas a través de esa aplicación están encriptadas, ¿no? Que no pueden ser vistas, leídas, escuchadas desde afuera. Interceptadas. Sin embargo, se usa una vulnerabilidad de WhatsApp para que quien esté siguiendo a la persona se pueda meter directamente en el teléfono, ¿no? Sí, Este, eso es correcto lo que tú estás diciendo. Al meterse directamente en el teléfono ya pierde, sí, cualquier aplicación que utilice mensajería cifrada pierde la efectividad, porque uno está claro, directamente en el origen, está bien. escuchando directamente la voz en claro. Lo otro es que no solamente sucede con WhatsApp, ¿no? Ese es un ejemplo, de hecho Sí, creo que sí. WhatsApp tiene un caso abierto contra la empresa, pero puede ser con cualquier, no sé, hasta la cámara de fotos podría estar teniendo una vulnerabilidad. Matías, tú, desde el lado jurídico de la cosa, ¿qué agregarías a esta descripción de Pegasus? Bueno, que es parte de una larguísima historia. Siempre ha sido una cara de las comunicaciones, la intercepción de esas comunicaciones, el mal uso de esas comunicaciones, legal o ilegalmente. Mauricio señalaba justamente que hay un juicio, que hay una acción de WhatsApp y Facebook en un juzgado de California. Le iniciaron un juicio a NSO, la empresa israelí que produce Pegasus, en el 2019. Y Pegasus, a los pocos meses, por abril de 2020, opuso una excepción de soberanía, es decir, que no podía comparecer a un tribunal estadounidense porque sus clientes, que eran los que operaban el producto, son poderes soberanos, son países. Eh, Unos meses después, el juez falló en contra de esta excepción. La empresa apeló, la empresa israelí apeló, y en esta apelación, en diciembre del año pasado, hace 6 7 meses, Ujú.
Se sumaron con una presentación de amicus curia, o una especie de tercería coadyuvante vista desde nuestro derecho. Comparecieron prácticamente toda la industria. O sea, compareció la Alianza de Internet, compareció Google, compareció un montón de empresas que realmente le pusieron todo el peso de la industria detrás a esta acción de WhatsApp y Facebook. Ahora, tenemos un montón de juicios, Emiliano, que ha enfrentado esta firma desde 2016, cuando se detecta por primera vez en los medios el fenómeno, que es a través de un activista de Emiratos, Mansour, que ya había tenido ataques anteriores de otros competidores de NSO. Había tenido un ataque de Finn Fisher, que es de una firma Gamma alemana. Había tenido ataques de Hacking Team, la empresa italiana que alguna vez vino a Uruguay a ofrecer sus productos en el, si no me equivoco, en el periodo del presidente Mujica. Como ahora Búsqueda señalaba que esta firma israelí ofreció sus productos en el periodo del ministro Larrañaga. Desde entonces, bueno, Mauricio seguramente sabrá mucho mejor que yo que Apple produce una corrección de seguridad, la 935 creo, específicamente, porque era inesperada, no estaba anunciada, específicamente para evitar esas vulnerabilidades. Y después ha habido juicios en distintas jurisdicciones, en Inglaterra, en Chipre, como les digo, en Estados Unidos. Y recién ahora, con todo este ruido que tenemos, por un lado, a la industria, señalando firmemente su preocupación. Y por otro lado, a los medios, respaldando a esta organización francesa, Forbidden Stories, estas acciones empiezan a interesar al derecho penal, a las fiscalías. Porque hasta ahora eran complaints, eran acciones reparatorias civiles. Esos juicios de los que estás hablando, esos juicios iniciados por empresas eran en el terreno civil, decías. Sí, terreno civil, bien. Exactamente. Ahora hay una investigación, bueno, Israel inició una investigación parlamentaria, que tampoco tiene ese aspecto, pero la Fiscalía de París, ante una denuncia de Reporteros Sin Fronteras, y obviamente, como tú señalabas, Emiliano, con el shock de opinión pública que es que Macron esté en esa lista de eventuales espiados, ha iniciado una investigación penal para verificar si hay delito. También en Hungría, la Fiscalía de Budapest, que Hungría es el único gobierno europeo que ha estado salpicado por estas noticias de presunto cliente del producto. La Fiscalía también ha anunciado que inicia investigaciones. Y bueno, la observadora de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, ha pedido públicamente una regulación internacional del comercio de este tipo de dispositivos. Bien, a partir de ese esquema que estabas trazando recién, es que me gustaría avanzar un poco. Viste que vieron ustedes que NSO Group sacó un comunicado la semana pasada. El comunicado empieza diciendo ya basta, a la luz de la reciente campaña mediática planeada y bien orquestada, dirigida por Forbidden Stories e impulsada por grupos de intereses especiales, y debido al completo desconocimiento de los hechos, NSO anuncia que ya no responderá a las preguntas de los medios de comunicación sobre este asunto y que no seguirá el juego de la campaña viciosa y calumniosa. Y añade, volvemos a declarar, la lista no es una lista de objetivos o potenciales objetivos de Pegasus. Los números de la lista no están relacionados con el grupo NSO. Cualquier afirmación de que un nombre de la lista
está necesariamente relacionado con un objetivo de Pegasus o un objetivo potencial de Pegasus es errónea y falsa. NSO es una empresa tecnológica, no operamos el sistema ni tenemos acceso a los datos de nuestros clientes, pero ellos están obligados a proporcionarnos dicha información en el marco de las investigaciones. Y luego dice, NSO continuará con su misión de salvar vidas, ayudando a los gobiernos de todo el mundo a prevenir atentados terroristas, a desarticular redes de pedofilia, sexo y tráfico de drogas, a localizar a niños desaparecidos y secuestrados, a localizar a supervivientes atrapados bajo edificios derrumbados y a proteger el espacio aéreo contra la penetración perturbadora de peligrosos drones. A ver, si entiendo bien, lo que NSO dice es: nosotros no espiamos, nosotros no nos metemos adentro del teléfono de fulano o de mengano. No tiren contra nosotros en esas campañas. Está distinguiendo entre lo que es el producto y lo que es el uso del producto. ¿Está bien esto, Matías? Sí. Sí, así es. En realidad, Emiliano, el ruido se está haciendo en torno a esta empresa, pero estamos hablando de un mercado enorme. Un mercado con diversas ramas, yo diría, desde mi visión más cercana a las telecomunicaciones, por un lado, integrado por empresas tradicionales proveedoras de telecomunicaciones para la intercepción pasiva, digamos así, que son los mismos, generalmente son los mismos proveedores que nos suministran a través de los operadores de telecomunicaciones la conmutación, la transmisión, etcétera. Y por otro lado, ese mercado se habla para la intercepción legal pasiva, se habla de unos 4.000, 5.000 millones de dólares en este momento, que se espera que crezca a 9.000 millones en el 2025. Pero lo que no se puede medir es el volumen económico del mercado de la industria estratégica de soporte a los servicios de inteligencia, por ejemplo, que es donde participa como un protagonista relevante esta firma israelí, pero que tiene competidores muy grandes. Yo mencionaba a Gama, alemana y británica, pero está también la alianza Intelexa, que es una empresa francesa de Chipre y otra israelí, con un producto muy competitivo. Mencionamos a Hacking Team también, la italiana, que hay otras firmas italianas. A ver, perdón, tú decís que esas Sí. firmas también producen este mismo tipo de tecnología, una tecnología que se mete dentro del teléfono. Sí, ahí me remito a Mauricio, que conoce sin duda mucho más que yo la mecánica de la tecnología, Mauricio. pero sí, yo estoy hablando de inteligencia activa. Pero te quiero redondear, Emiliano. Esto no está escondido. Hay eventos mundiales enormes donde van delegados de todo el planeta. Generalmente son en Medio Oriente, pero por ejemplo en Estados Unidos hay foros globales. En Estados Unidos conté este año 2021 6 eventos importantes en distintas ciudades, y ISS, WDS, IDEX, el Global Forum, todos esos eventos que se desarrollan en distintos países desarrollados tienen como expositores a estas firmas y como clientes a agencias de los gobiernos. Quizás una característica del caso NSO que he notado al estudiarlo es que enfocó en varios clientes, mercados que son no de países muy desarrollados. Entonces, en cierta forma, equipara a algunos países que antes no estaban en este escenario con potencias. Porque en la mesa del otro día, Miguel Brechner mencionaba a Echelon, que en su momento hizo un ruido bárbaro, que fue denunciado en el Parlamento Europeo como una organización de
de naciones anglosajonas para que tenía acceso a las comunicaciones de todo el planeta, pero están, si nos basamos en las filtraciones de Wikileaks, etcétera, de estos famosos personajes que han hecho filtraciones, no nos olvidemos de PRISM, de Carnivore, de FBI, de los sistemas ingleses. Todos esos sistemas eran parte del paisaje, pero los asociábamos a los gobiernos de países poderosos. Sin duda Rusia, sin duda China, y lo vimos también, algo bastante parecido, durante el periodo anterior, la administración anterior de Estados Unidos, Trump, con proveedores de comunicaciones como Huawei, o de aplicaciones como TikTok. Entonces, ahora lo que vemos es que México, por ejemplo, es un protagonista principal. De esos 50.000 números, los medios le asignan unos 15.000 a origen mexicano. O sea, lo que tú estás diciendo es que, de algún modo, esta firma NSO de Israel, con su producto Pegasus, ha permitido el acceso a servicios de inteligencia y espionaje activo a países que no tenían aparatos propios, organizaciones propias poderosas. ¿Algo de eso? Algo de eso. No quiero tampoco poner una especie de Robin Hood de espionaje. Pero estoy tratando de entender. Pero sí, quizás bajó un par de escalones en los mercados y que están muy concentrados en los países petroleros también, pero de esa manera logró algo que es sorprendente: enojó a toda la industria de Estados Unidos, a todos los gigantes y a la vez a los más importantes medios periodísticos del planeta. Simplemente una última cosita de esto. Los trascendidos en cuanto a que Israel está pensando en suspender la licencia, yo no termino de compartirlos, porque no hace un año que un juzgado israelí rechazó una petición en ese sentido de Amnistía Internacional, que pidió que le revocaran la licencia de exportación, y el juzgado no encontró mérito, dijo que Amnesty no había logrado probar sus dichos. Así que bueno, ahora, Mauricio, para cerrar esta parte de la charla con los dos, ¿qué estás agregando tú? ¿Sí? Para hacer una correlación, ¿no? Lo que tú decías hoy de esta empresa vende estos sistemas, podríamos llevarlo y hacer responsable a quienes los utilizan, ¿no? Y podríamos compararlo de alguna forma, y para que la audiencia lo pueda comprender un poco mejor, con los sistemas de armamentos. O sea, una empresa puede fabricar misiles teledirigidos con una precisión correcta, perfecta, y la empresa los provee y después lo utilizan los países, que era un poco lo que decía Matías, ¿no? Esto no se hace en la oscuridad. O sea, esto es un mercado, tiene compradores, tiene clientes, se hacen eventos, nada, es un mercado más, es un mercado que está a la luz. También hay otro mercado parecido a esto que no se ve, que es todo herramientas de este tipo, no tal vez con toda esta organización, pero que está en la oscuridad, ¿no? Al oscuro, como perdón. Y eso y eso también existe, ¿no? Pero no son legales como está todos estos sistemas. Bueno, justamente me gustaría que dentro de unos minutos, en la segunda parte, viéramos los dos planos que tiene esto, ¿no? El producto en sí mismo, el producto, el software, el malware llamado Pegasus, si debería o no seguir comercializándose. Hay propuestas de una moratoria en ese mercado, por ejemplo, la que ha planteado Amnistía Internacional, y lo otro, cómo la usan gobiernos o servicios de inteligencia. ¿Para qué las usan? Teóricamente es para combatir el crimen organizado, el terrorismo. Ahora, si después se sabe que los objetivos son dirigentes políticos o son militantes de organizaciones sociales, ahí tenemos un cuestionamiento al uso concreto, por ejemplo, afectando el funcionamiento de una democracia, por mencionar uno de los cuestionamientos que se ha hecho. Pegasus, ¿en qué consiste?
¿Qué ocurre o qué puede ocurrir en el futuro con este tipo de herramientas de espionaje? Estamos conversándolo con el doctor Matías Rodríguez y el ingeniero Mauricio Papaleo. Ya volvemos. 50.000 números telefónicos pertenecientes a periodistas, políticos, gobernantes y activistas de organizaciones sociales de todo el mundo aparecen en una lista de personas a ser espiadas por agencias de varios gobiernos mediante un software llamado Pegasus, que se infiltra en celulares inteligentes y que fue desarrollado por la empresa israelí NSO. La denuncia se conoció la semana pasada a partir de una investigación realizada por un consorcio de 17 medios de comunicación y apoyada por Amnistía Internacional. ¿Qué implicancias tiene este caso? ¿Qué mundo es este? Bueno, estamos profundizando en la noticia con dos invitados. Matías Rodríguez, que es abogado y especialista en Derecho de Alta Tecnología y Gestión de Telecomunicaciones, y Mauricio Papaleo, ingeniero en computación especializado en seguridad informática, director de seguridad informática en AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico, Sociedad de la Información y el Conocimiento. Acá tenemos dos discusiones, ¿no? Si entiendo bien, a partir de lo que hemos venido charlando hasta ahora. Dos discusiones. Sobre el producto en sí mismo y la empresa fabricante de este malware, y sobre los estados y organismos de inteligencia que usan esta tecnología. Me gustaría que avanzáramos en esta materia. Matías, voy contigo primero. Para muchos oyentes debe resultar chocante que se comercialice un software como este, que se mete adentro de un teléfono celular y se apropia de él, que puede operarlo a distancia, teniendo en cuenta que hoy el celular es casi como el cerebro de una persona, ¿no? ¿Tú decís que para esto no hay límites hoy? Es duro. Límites alguno hay. No, límites legales, quiero decir. Definitivamente coincido en que es chocante del punto de vista del individuo y sobre todo de un individuo que pertenece a la esfera europea como somos nosotros, dentro de las tres grandes esferas globales de concepción de la privacidad. Es casi inaceptable, y sacarle el casi. El tema es que en el informe de transparencia de esta empresa que estuve examinando, publican algunos artículos de los contratos que firman con los gobiernos. Y, por ejemplo, incluyen una cláusula de derechos humanos, se exoneran de toda responsabilidad, aclaran que ellos no operan y, por lo tanto, desde el punto de vista contractual, la pelota está en la cancha de los organismos de seguridad nacionales, que son los clientes. Y el régimen legal internacional, que ha avanzado mucho en materia de privacidad en las últimas décadas, no nos olvidemos, Emiliano, la privacidad es un concepto históricamente reciente. No es algo por lo cual pelearon ni Montesquieu ni Rousseau. No, la privacidad como concepto, derecho subjetivo a estar solo, es de finales del siglo XIX, es de 1890 específicamente, porque surge en un artículo del Harvard Law Review de ese año. Y Vinton Cerf, uno de los padres del protocolo IP, ha dicho, y fue bastante criticado, la privacidad es una anomalía histórica, porque en realidad todo lo que se hizo desde las cavernas hasta el siglo XIX tenía audiencia. De hecho, ni siquiera las paredes internas eran algo habitual en las casas, y surgió asociada al boom urbano y a la revolución industrial, más bien. Fíjate que esto es reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Asociado a los datos, una ley de un pequeño estado alemán, Hesse, en 1970,
dio el salto cuántico mental de conectar los datos aislados con el concepto americano, hasta ahí, de privacidad. No confundamos con la intimidad, pero nos iríamos a otro lado ahí. Ahora bien, en esa lógica, ese concepto de privacidad no estaba pensado para la sociedad del Big Data, definitivamente. No, porque... La sociedad donde los datos son baratísimos porque alojarlos es muy barato y procesarlos es más barato todavía. Entonces, repito de lo que estamos hablando, ¿no? Surf. No se trata solamente de escuchar las llamadas de alguien, ¿no? O de averiguar con quiénes se comunica alguien. Se trata de meterse en su teléfono y por lo tanto tener acceso a toda la información que hay en él, toda, absolutamente toda, desplazamientos, amigos, contactos, lo que ve, las páginas de internet, las redes sociales que visita, etcétera, etcétera, y hasta la posibilidad incluso de producir cambios, de accionar dentro de ese teléfono, ¿no? Entonces estamos hablando de una herramienta muy poderosa, muy poderosa. De ahí que viene mi pregunta siguiente, y no sé si es para Matías o para Mauricio. No, esta creo que es para Matías. Supongamos que se la usa solo para combatir crimen organizado o terrorismo. Coloquémonos en la mejor hipótesis, ¿no? Solo para combatir crimen organizado o terrorismo. Pero en definitiva, se va a estar haciendo el seguimiento a un sospechoso, o sea, a alguien que en principio es inocente. ¿Hay un juez que autoriza que se aplique este Pegasus al teléfono de fulano o mengano? ¿Cómo es? Generalmente sí, con la normativa continental europea, la normativa de la Unión, con la normativa de prácticamente todos los países occidentales, tanto derecho anglosajón como derecho continental, se requiere una intervención judicial, pero acá viene el pero, que siempre hay un pero. Esas mismas normas internacionales, en lo atinente a seguridad y defensa, se remiten a la normativa interna. Los países no se obligan entre sí a adoptar normas que pasen por encima de la normativa nacional en materia de seguridad y de defensa. Pueden ser amenazas internas o amenazas externas, porque en tu resumen, Emiliano, no incluiste las amenazas externas de países agresores. No, pero estoy hablando de un uso interno, estrictamente interno. Supongamos el uso normalmente requeriría la intervención de un juez. Pero ¿y un juez? En Uruguay, por ejemplo, sí. ¿Un juez puede autorizar una cosa así? ¿Que se utilice una herramienta de estas que se mete en el teléfono celular de la persona y que le toma toda su información y lo puede hasta operar? ¿Eso se puede autorizar acá? Es opinable. Yo me inclino a creer que no, pero no puedo ignorar que hay una norma que ahora está radicada en el artículo 62 de la Ley Integral de lucha contra blanqueo de capitales, terrorismo y demás, que se titula Vigilancia Electrónica y dice que todos los medios tecnológicos están a disposición para la investigación de delitos. Todos. Ahí es muy amplio. Pero tiene que estar fundamentado, tiene que ser pedido por la Fiscalía, autorizado por el juez. Definitivamente, yo definitivamente no creo que en Uruguay esté sucediendo nada de eso, pero sin duda Mauricio tiene una capacidad de observación que es mejor que la mía en ese plano. Mauricio, la pelota pica en tu cancha. Sí. No demasiado, Matías, pero creo que como en todos estos casos, la tecnología va por delante de las leyes, y las regulaciones y cómo normar el buen uso de este tipo de tecnologías que realmente, como decía Emiliano, ¿no? son realmente invasivas y a veces ponen hasta los pelos de punta. Creo que hay que avanzar en ese tipo de
de regulaciones o de cómo hacer correctamente esas cosas en el caso en que sea necesario, ¿no? Y siempre van de atrás. Lo mismo como decía Matías a nivel de la privacidad y todo ese tipo de derechos que son derechos que son relativamente nuevos, que son nuestros derechos. Y acá me meto en el terreno de Matías, ¿no? Porque yo Bienvenido. soy ingeniero, pero lo veo todos los días, veo que esos delitos generalmente muchas veces no están penados en Uruguay, tenemos problemas, por ejemplo, no sé, no adherimos al convenio de Budapest, no tenemos una ley de ciberdelitos, ahora creo que hay un proyecto en la vuelta, a pesar de que se han presentado varios proyectos antiguamente y no habían tenido andamiento, o sea, estas cosas requieren una evolución, requieren una madurez de todo el sistema jurídico y no solamente las leyes, porque también hay que poner en conocimiento y trabajar y capacitar a toda la fiscalía, a todo el sistema judicial, para que se entienda cómo trabaja todo esto, para ver cuándo hay que aplicarlo y cuándo no. Son temas bastante complejos que realmente pasan por arriba todo el sistema. Dice una oyente, se parece mucho el Pegasus a un allanamiento, ¿no? A un allanamiento del dispositivo de comunicación, un dispositivo al que se allana de manera permanente y sin restricciones. De eso estamos hablando, en definitiva, ¿no? Entonces, supongo que una posibilidad es regular de manera muy estricta cómo se lo usa, ¿no? Quién puede usarlo y con qué procedimientos. La otra, que es la que está en juego también, es regular directamente el comercio, si se puede vender o no, si una empresa puede fabricar y vender algo así. En esta última materia, Matías, ¿en qué estamos? ¿En qué está el mundo? Porque de eso justamente se discute, ¿no? A ver, lo único que podemos estar seguros es de un impacto de regular el comercio, que es subir el precio. Eso se ha comprobado a lo largo de todos los casos. Se regula el comercio, se sube el precio, como pasa con las drogas, como pasa con... la historia muestra que los artículos prohibidos han generado incluso la actual geografía. Pero específicamente, señalaba Mauricio que los delitos no están penados, varios de estos delitos no están penados en Uruguay y que no hemos ni suscrito ni ratificado el Tratado de Budapest de 2001 de lucha contra la ciberdelincuencia. Tan es así que los funcionarios de delitos informáticos, la gente de AGESIC, la justicia, tiene que arreglarse para encajar estas cosas en violación de la correspondencia. Con un poco de esfuerzo, estafa, daño, violencia privada, capaz que extorsión. Sí, vi hace poco una sentencia que uno de los delitos era extorsión. Ahora, esa convención de Budapest, a la cual Europa invitó a Uruguay desde el principio, o sea, uno lee los antecedentes y ve que Uruguay era el segundo nombre de Latinoamérica, junto con México, para participar, y que ya tiene 8 países latinoamericanos que la suscribieron, el último creo que fue Paraguay o Perú. Yo no llego a entender qué nos ha pasado. Hay uno de los proyectos que mencionaba Mauricio, el del ahora senador, pero entonces diputado Tabaré Viera, del 2016, que era normativa interna, pero básicamente transcribía el convenio de Budapest, que exige normativa sustantiva, varios delitos, entre ellos intercepción ilícita, acceso ilícito, y ahí ya en esos dos tenés bastantes problemas resueltos o al menos en camino. Exige normativa procesal para que esto sea viable y también normativa de colaboración internacional, porque también, como dice mi colega, la doctora Viega de AGESIC, cómo salimos a perseguirlos, porque esto no es que suceda en el bar de la esquina, puede ser de cualquier lugar del planeta. Pues bien, esos proyectos, Emiliano, duermen en algún lado, pero de hecho, no... Sí. Mauricio. En años anteriores, AGESIC presentó
2 proyectos de ley al respecto que también, como dice Matías, se están durmiendo por diferentes motivos. Y muchas veces no logramos comprender cómo no hemos adherido aún al convenio de Budapest en este sentido. Y acá se requiere un montón de herramientas internas, como está diciendo Matías, pero también un montón de colaboración, porque muchas veces cuando tienen que perseguir a alguien desde otro lado bajo un delito de este tipo y llega el pedido de Uruguay, queda en un cajón, porque no hay forma muchas veces de asociarlo, como dice Matías, perdón que no uso los términos jurídicos tal vez correctos, a uno de los hechos o de las figuras que tenemos en el país para poder perseguirlo, ¿no? Y eso es una atadura de manos de alguna forma que tiene nuestro sistema, ¿no? Y como bien dice Matías también, que yo me olvidé de nombrar, además de la Fiscalía y del Poder Judicial, está todo el hecho de la gente de delitos informáticos o delitos complejos que cuando tiene que trabajar con esto realmente es un quebradero de cabeza muchas veces para poder manejarlo correctamente, ¿no? O encuadrarlo en alguna figura. Ustedes Perdón, implícitamente Matías, están señalando que este tipo de herramientas, que en principio se venden solo a estados, de hecho terminan también en manos privadas. Este tipo de herramientas y otras que pueden ser diseñadas por hackers particulares. Tim Cook dijo una vez, no se puede dejar una puerta trasera solo para los buenos. Y tiene razón, si el diseño tiene un acceso de algún tipo, alguien lo va a encontrar. Y puede ser una empresa de esta industria estratégica, puede ser una empresa, puede ser una oferta en la web oscura, por ejemplo. a eso me Sí, refería yo hoy con que hay no solamente este mercado de empresas como decía claro. Matías, que están a la luz, que hacen congresos, que hay compradores legales, que se sabe si se quiere de alguna forma, también hay otro mercado oscuro o negro, en el sentido de que hay particulares que están aprovechando estas puertas traseras, estas vulnerabilidades que tienen los productos. De hecho, hace muchos años ya, no tantos, o quisiera mucho más, que las empresas se vienen preocupando cada vez más por la seguridad de sus productos. Y cuando hablamos de la seguridad de sus productos es justamente, no sé, WhatsApp que corrige un problema que permitía que herramientas como esta o cualquier otra que la utilizara se pudieran inmiscuir en nuestro teléfono, o iPhone o Apple, que corrigió también vulnerabilidades en sus sistemas operativos. Pero esto existe en cualquier herramienta, en cualquier desarrollo, en cualquier software. Todos tienen puertas traseras, es dedicarse a buscar esas puertas traseras para poder ingresar. Ese mercado puede ser abierto, blanco o negro, ¿no? Sí. Y sobre este punto me gustaría volver en los pocos minutos que nos quedan para la última parte de esta entrevista. Ingresamos en la última parte de esta entrevista compartida hoy. Participan Mauricio Papaleo, director de Seguridad Informática en AGESIC, y Matías Rodríguez, abogado especialista en Derecho de Alta Tecnología. Queda claro entonces que, por lo menos por ahora, un producto como Pegasus no va a ser objeto de prohibición, no está prohibido en su comercialización. Dice un oyente, Eduardo, además, prohibirlo daría lugar a una gran informalidad. Incluso de parte de los estados, dice el oyente. No olvidemos que el uso de dineros por temas de seguridad nacional en muchos países es algo no auditado. Hoy se compra a la empresa israelí, mañana se le compra al hacker israelí en las sombras. Lamentablemente esto suena muy realista, ¿no, Matías? Suena absolutamente realista. Y agrego lo que ustedes mismos señalaban. Además del mercado formal, existe el informal. Existe el clandestino, el mercado clandestino de este tipo de productos, ¿no? Mira, Emiliano, Mauricio hacía la analogía con las armas. Y el dato es que las armas se venden en el mercado formal. En Estados Unidos, por ejemplo, con mucha más libertad que en Uruguay, pero la ley pena ciertos usos de esas armas. Y básicamente el sistema funciona, o al menos aceptamos el nivel de calidad que ese sistema nos da. El ejemplo es ese.
Podemos, a través de normativa, la que estábamos mencionando justamente, lo primero sería entrar a los 50 y pico de países que han suscrito el convenio de Budapest de 2001 y tipificar esos 5, 6, 7 delitos que exige como mínimo. Pero justamente penar a los que hacen uso ilegítimo o el uso que la sociedad considera inconveniente de esos sistemas. Porque evitar que se fabriquen armas no tiene sentido, no es realista. Lo que puede hacer el derecho en este caso es penar, no mucho más. Dos preguntas entonces para terminar. Por otro lado, sí. Dos preguntas para terminar. Además de empresas que producen malware y spyware, además de compañías que elaboran este tipo de tecnologías intrusivas, invasivas para el espionaje, para la vigilancia, también existen empresas que se dedican a la protección contra hackeos y contra infiltraciones. Hay que entender, Mauricio, que estas últimas no llegan a cumplir su función a cabalidad. ¿Cómo es eso? No, por supuesto que cumplen su función. Lo que pasa que esto siempre es más fácil atacar que defender, ¿no? Y siempre hay nuevas puertas traseras en las cuales buscar y en las cuales apoyarse. O también, que muchas veces, y no lo hemos hablado, el eslabón más débil de todo esto somos nosotros mismos. O sea, dar un clic en un link que es malicioso no tiene solución, no hay ninguna herramienta que lo pueda solucionar. Uh-huh. Y ahí pasa simplemente por estar concientizado, por entender que estos problemas existen. Yo siempre lo comparo con caminar en la calle, ¿no? Uno sabe cuando está en un lugar que puede revestir determinado peligro, sabe qué precauciones tomar, sabe qué hacer. Esto es lo mismo en la vida digital. Uno tiene que cuidarse en el mismo sentido. Sí. Bueno, entonces, por más que existan las empresas que nos defienden y que ponen protecciones a este tipo de intrusiones, también uno tiene que tener su propia defensa personal y saber y estar consciente de cuáles son los problemas, ¿no? Y creo que ahí también tenemos bastante para avanzar y para digitalizar, para hacer esa enseñanza a nivel de la sociedad digital, ¿no? Bueno, pero de todos modos, sí, acá tenemos un software como Pegasus que no requiere que el dueño del teléfono meta la pata haciendo clic en un link tramposo que le mandaron, que simplemente aprovecha la vulnerabilidad de alguna aplicación muy utilizada. Entonces, tranquilidad de que el teléfono no va a estar hackeado, no hay, punto, no existe, ¿no? No, absoluta no, nunca existe. No existe. Yo creo que ahí hay solamente dos, podemos tomar solamente dos medidas que serían las mejores que podemos tomar. Una es estar consciente uno, estar bastante actualizado a nivel de los peligros que existen, y la otra es intentar tener todo el software de nuestros dispositivos actualizado lo mejor posible, al día, cuanto antes. Eso es algo que a veces uno deja porque el dispositivo se va quedando viejo o porque uno no lo realiza o no le presta atención a esas cosas. Tener el software actualizado lo más rápidamente posible, porque, como hablamos, las empresas cuando descubren este tipo de puertas, lo tratan de corregir y lo actualizan, pero si uno no lo actualiza después, tampoco sirve de mucho, ¿no? Y otro tema no menor es muchas veces también activar, esto ya es más un consejo general, activar todas los seteos de privacidad de las herramientas. Uno muchas veces no las tiene activadas o no se da cuenta o no le pone énfasis a ese tipo de cosas porque lleva tiempo, porque hay que entender muchas veces, pero creo que vale la pena dedicarle unos minutos a ese tipo de cosas. Coincido contigo, Emiliano, que certeza absoluta de que no nos tomen un dispositivo no existe. Tú, Matías, ¿qué agregás en el final? Porque es la última intervención. Que ese es el eje central del tema, educar. Que aprendamos a vivir en el mundo que nos tocó. Es el punto más débil de la sociedad que estamos construyendo, Emiliano. Estamos disfrutando de un montón de recursos, quejándonos de algunas debilidades como estas,
pero no nos estamos educando. Incluso en un país que ha generalizado el acceso a través de computadoras educativas para las clases sociales más desprotegidas, incluso en ese país no hay educación para el mundo digital en el que vivimos. Y eso es lo más complicado. Nadie te asegura que no te pisen en la calle. Y sin embargo salís a la calle porque en tu casa te enseñaron a mirar para los dos lados y a tomar medidas. Esto es global. En realidad en todo el planeta está pasando. Los chicos se están educando con Alexa o con Siri como consejeros y sin embargo no están siendo enseñados a tener los cuidados básicos que hay que tener en cualquier entorno como este. Entonces, me parece que es la esencia de todo. Por eso yo mencionaba hace un rato que la privacidad puede ser una anomalía, como dice Vinton Cerf. Fue una característica de una época. A los chinos no les importa, porque la transparencia es un valor que tiene miles de años en la civilización china, y por eso se sienten tan cómodos en este tema. Es básicamente a los europeos, a los que venimos de la cultura europea, los que más nos preocupa. Pero bueno, hay que adaptarse para defender los valores, y adaptarse es aprender que no va a ser nunca como fue en esos 100 años. Que hoy los datos están en todos lados, que hoy depositamos en ese aparatito, como tú mencionabas al principio, lo que... Mira, Emiliano, la Constitución dice en el artículo 28, los papeles de los particulares son inviolables. Papeles. Bueno, hay que retorcer la Constitución para entender que los papeles son los soportes digitales, magnéticos, etcétera. No es tan fácil. Ese salto lo tendríamos que dar desde la cabeza y pasa me parece a mí, por el sistema educativo. Hacer consciente esa ciudadanía digital y esa educación, y estamos dando pasos en ese sentido, por lo menos desde AGESIC, en lo que nos toca. Se está trabajando mucho en el tema de generar la ciudadanía digital, de generar esa educación. Me consta que se está trabajando en ANEP para poder incluirlo en los próximos planes educativos. Pero esto lleva tiempo. Pero es el único arma que tenemos, como dice Matías, que nos puede ayudar a mejorar nuestra capacidad de defensa frente a esto. Ingeniero Mauricio Papaleo, doctor Matías Rodríguez. Gracias a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya volvemos, vamos en busca de la tertulia de este lunes.